En este video aprenderás de rack, pero rack de verdad, no el típico video trucho de N8N conectado a una función genérica de Supabase desde el Quickstart, nada de eso. Porque con este video vamos a darle inicio a la serie de rack avanzado del canal, empezando por el rack estructurado. Y en este video aprenderás qué es el rack realmente, la diferencia entre un rack estructurado y un no estructurado. Aprenderás de cómo funciona el rack desde código en comparación a N8N, porque vamos a estar desarrollando este mismo sistema en N8N en tiempo real. Así que verás cuáles son las diferencias que hay y cuál es el más óptimo realmente. Entenderás cómo funciona el rack para proyectos reales en producción, qué cosas tienes que tomar en cuenta para hacerlo. Aprenderás de código, de cómo gestionar estados de agentes, aprenderás cómo debuguear sistemas de código con Langsmith, aprenderás cuál es la diferencia entre Langsmith y N8N a la hora de ver el flujo de trabajo en los agentes y muchísimo, muchísimo más. Como siempre, vamos a estar validando toda la información que estamos viendo en el video y el código que he desarrollado por ustedes con documentación oficial tanto de LangChain como de LangGraph. Así que verás que este sistema es 100% fiable para proyectos que incluso podrían estar en producción. Entonces, sin más, empezamos. Lo primero que hay que hacer es entender qué es un rack realmente. Y un rack se comprende simplemente como un sistema mediante el cual puedes hacer recuperación externa para nutrir la respuesta de un modelo ante una pregunta determinada. Sus siglas en español serían recuperación aumentada por generación. Y lo que hace es, la ventaja que presenta es no ocupar activamente ventana de contexto del modelo para información personalizada que compete a ti, tu empresa, tu negocio, etc. Y aquí pueden ver un diagrama bastante simple que lo sacamos de los artículos de LangChain, y es que en base a una respuesta se hace una recuperación en una serie de documentos que, sumadas al prompt del usuario, generan una respuesta la cual es sintetizada por los nodos anteriores. Sencillo, la respuesta de este usuario, según sea el caso, se puede vectorizar o no para recuperar los documentos más relevantes y hacer el retorno a el usuario con la respuesta nutrida de la información necesaria para hacerlo. Como les digo, la ventaja que presenta esto es que no ocupa activamente la ventana de contexto del modelo, no como otras técnicas como el CAC, que ahora es algo popular, que realmente no es tan óptimo para producción y sobre todo para grandes volúmenes de datos. ¿Cómo se divide el rack? Principalmente hay dos frentes principales que son el rack estructurado y el no estructurado. La diferencia es bastante sencilla y es el tipo de información con la cual estamos trabajando. Un rack estructurado se comprende como un rack donde vamos a recuperar información, pero de fuentes de datos relacionadas y estructuradas, como pueden ser bases de datos SQL, hojas de Excel o Google Sheets, archivos CSV, un archivo JSON y muchísimos otros tipos de datos relacionados más. Y uno estructurado se comprende como los datos que no están organizados, como por ejemplo un PDF que puede variar mucho el tema según qué página, etc. El rack no estructurado es el más complejo que hay, se los adelanto una vez. No es tan sencillo como agarrar esta función genérica aquí del Quickstart de Supabase, donde realmente no estás haciendo un rack no estructurado avanzado, simplemente lo que estás haciendo es hacer que, según la similitud de los cosenos de cierta indexación, retornes un documento similar. Eso es todo lo que estás haciendo. De todos modos, sigues iterando sobre cada uno de los vectores que hay en todo el documento. Así que sí, sigues consumiendo una gran cantidad de costos para documentos que sean muy grandes o para grandes volúmenes de datos, pero con la ventaja de que al final la precisión ya que directamente recupera el vector más similar. Sin embargo, esto para grandes volúmenes de datos no funciona y habitualmente para producción no se usa este tipo de estrategia a menos que sea muy poca información. Así que sí, los han engañado todo este tiempo. El rack no estructurado es el más complejo de todos y no es tan simple como copiar y pegar esto en una base de datos. Entonces ahora, realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia a la hora de ejecutar? Pues bueno, con el rack estructurado nosotros lo que buscamos es hacer que esta información sea consultable. ¿Cómo lo hacemos? Habitualmente mediante una base de datos SQL, ya que SQL se puede considerar prácticamente como un lenguaje de programación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la documentación de LangChain, donde vemos que aquí hay una consulta muy sencilla, que es un query, que es seleccionar todo from o donde tales usuarios sean tales, donde la locación sea X y hay que ordenarlo con este orden. Y ya con esto va a retornar una información. Como ven, es una información que es consultable y esta es la clave. Ahora, para otros tipos de datos como un Excel o un CSV también se puede importar una base de datos, o si es un JSON se puede almacenar en una base de datos de graph, por decirlo de alguna manera, y hay muchas otras estrategias. Pero en este caso vamos a concentrarnos en que la información sea consultable mediante SQL, ya que me parece lo más acertado y es donde pueden aprender más actualmente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para hacer este sistema? Lo primero, hay que hacer mucho Structured Output, que esto lo hemos visto en anteriores videos del canal. Y sobre todo hay que hacer módulos donde validemos cada uno de los datos que están entrando. O sea, hay que validar que la consulta que haga el modelo sea correcta,
que la ejecución sea correcta y que la síntesis de la respuesta sea la apropiada y agarre los datos concretos. O sea que hay que encontrar un flujo mediante los estados de la gente. Entonces vamos a ver aquí rápido a N8N versus el código. Lo primero que vamos a hacer, ahora sí pasamos al código donde vamos a crear un sistema multiagente, es definir los llamados estándar de bajo nivel, que eso ya lo vimos en el video de arquitectura de agentes, que esto es lo que facilita los frameworks. En este caso, llamamos a chat OpenAI para invocar modelos de OpenAI y Table Search Result desde la comunidad de LangChain. De modo tal que ya aquí estamos directamente importando los módulos de el modelo y nuestra herramienta, que es la única que vamos a predefinir. Entonces, al ejecutar esto, hacemos 10 invocaciones. Validamos que nuestro modelo funciona correctamente, así que siempre vamos a hacer si todo está funcionando o no, con cuál es la capital de España. Con el invoke, básicamente llamamos a el modelo de manera simple, como lo haces con ChatGPT, con tu pregunta. En este caso, el modelo responde, la capital de España es Madrid. Sencillo. Y te da el resto de información de cantidad de tokens consumidos, cuántos tokens de razonamiento usado, de audio, etc. Y para Tabili, en este caso, ¿cuál es la capital de Venezuela? Como vemos, en base a esta pregunta, busca en su navegación con Braille, etcétera, y te define. La capital de Venezuela es Caracas, que es el centro político, económico y cultural del país. Otras ciudades importantes incluyen Valencia, te dan incluso una score para que veas cómo están procesándose los datos y toda la información. Ya con esto validamos que tanto nuestro nodo de inteligencia artificial como nuestra herramienta de búsqueda está funcionando correctamente, ya que esto es un sistema multiagente que incluye búsquedas en Internet. ¿Cómo hacemos que la API funcione correctamente? Fácil, con un load top-end. Esto básicamente lo que hace es permitirte gestionar las credenciales de tus proyectos en Python. En este caso lo hacemos desde el env, que ya les voy a explicar qué es esto. Y con nos básicamente obtenemos estas credenciales para que funcione correctamente. Así que ya validamos directamente que nuestro LLM y la herramienta funcionan bien. Ahora vamos a manejar la arquitectura de nuestra gente. Vamos a hacer la comparación en N8N. Aquí lo único que hemos hecho sería esto. Ya, eso es todo lo que hemos hecho. Literalmente es lo que hemos hecho de momento con Python. Y ahora lo que queremos es empezar a darle la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura realmente? Primero el system prompt, luego la memoria y luego el manejo con otros agentes y herramientas. Así que vamos a ver cómo sería esto con Python. Lo primero sería crear aquí una función que maneje las memorias de la gente. En este caso queremos que el video sea simple, así que lo mantenemos con un Conversation Buffer Memory para que gestione la memoria en local dentro de una ventana de contexto predeterminada. Entonces lo que hacemos es importar desde LangChain el Conversation Buffer Memory y creamos este diccionario. En Python, ya les mencioné en anteriores videos que los diccionarios se definen con los corchetes, las llaves, perdón. Aquí creamos esta función que va a ser obtener las memorias de cada sesión, donde el único parámetro va a ser el Session ID. Con estos dos puntos lo que estamos haciendo es determinar qué tipo de dato tiene que entrar para este argumento. En este caso va a ser un string o una cadena de texto. Y la función va a retornar un objeto de la instancia Conversation Buffer Memory. Así definimos el estado de la gente siempre que sea preciso. ¿Qué hacemos en esta función? Si un Session ID no está dentro de las Session Memories o del diccionario donde están estas sesiones, vamos a insertarlo como un objeto de Conversation Buffer Memory que va a tener todos los mensajes con el key de Chat History. Y esta función retorna el Session Memories con el Session ID. Y como ven, como la función retorna un objeto de Conversation Buffer Memory, va a retornar todos los mensajes con esta llave de aquí. Preciso. ¿Cómo se resumiría esto para N8N? Se resumiría así. Ya, eso es todo lo que habría que hacer en N8N. Ya vas entendiendo un poco, ¿no? Por dónde va todo esto para ya hacer todo más modular más adelante. Perfecto, ya empezamos a hacer la arquitectura de nuestra gente. Ya nuestra gente tiene memoria, puede gestionar a todos los usuarios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que iniciar el sistema multiagente. Primero, importamos todas las clases necesarias para hacer esto. Importamos la base de datos SQL o la clase que la va a definir, la query para poder ejecutar acciones dentro de la base de datos, importamos un hop, literal, type para diccionarios, annotate, el message state, end start, el command, ya vamos a ver todo esto. Entonces, importamos todas las clases que usaremos para conectar a nuestra agente especializado a bases de datos relacionales SQL y elementos para generar un grafo con manejo de estado óptimo y preciso. Así que aquí vamos a definir realmente lo que sería en N8N el nodo del IA Agent, que este va a ser el principal. Lo primero que hacemos es definir cuáles van a ser los subagentes. ¿Qué queremos? Los miembros, que van a ser el Research, que va a ser el agente de búsqueda, que usará Tabili, y el SQL Agent, que va a consultar a nuestras bases de datos. Hacemos las opciones que van a ser los miembros más finalizar,
Que esto sería, por ejemplo, si no es necesario usar ninguno de estos subagentes para hacer la pregunta o para contestar la pregunta, directamente finalizamos. De modo que no tenemos que consultar siempre a estos subagentes, simplemente cuando sea necesario. Definimos el System Prompt en inglés, porque los modelos siempre entienden mejor en inglés, y le decimos, eres un supervisor de tareas que maneja conversación con los siguientes trabajadores, que van a ser los miembros. Un texto formateado, de modo tal que puedas insertar las variables. En este caso, la variable sería los members, con el siguiente respuesta del usuario. Tienes que manejar cada uno de manera precisa, bla, 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 y responder con finish si no es necesario ninguno de estos dos. Perfecto. Ahora aquí empieza la magia, realmente empiezan las chichas. Es muy importante entender que para que funcione un agente en LangGraph tenemos que manejar estados. ¿Qué es un estado? Básicamente es la comunicación que hay entre nodo y nodo. Sería básicamente la información que pasaría en N8N de este mensaje al agente y del agente al subagente. Es la información que vamos a estarle pasando. Y esta es la magia, aquí radica la complejidad de todo, ya que con los estados podemos hacer todo de manera súper más precisa. Igual lo puedes hacer aquí con N8N haciendo una pregunta como, por ejemplo, hola. Aquí vemos que van a retornar una serie de informaciones, ¿verdad? Aquí tenemos un JSON con esto y podemos pasárselo como estado a nuestro IA Agent. Y aquí es donde empieza todo. Definimos qué información queremos que se le pase a cada nodo, que en este caso es Next, para poder determinar qué herramienta vamos a usar a continuación, que ya van a ser cualquiera de los miembros que hemos definido. ¿Ok? Tenemos el Session ID para almacenar las memorias del usuario, en este caso las damos como default. El contexto, que va a ser un diccionario. El SQL History, para poder saber qué consultas SQL se han hecho y cuál es la interacción que hemos tenido con la base de datos de la empresa. Y el último agente, para tener determinado cuál ha sido la respuesta de cada uno de los agentes. Esto funciona mucho para el debug, ya que vamos a tener bien medido qué agente ha hecho cada una de las acciones que se han visto. Y así vamos a poder saber qué elemento tenemos que arreglar según sea el caso. Luego creamos una clase que va a ser router, que va a tener un type. Básicamente esto lo que hace es retornar información como un diccionario. ¿Qué va a tener? Un next, que va a ser literal. La clase literal que importamos aquí lo que hace es definir campos de manera literal. Así que solamente tiene estas tres opciones que hemos visto. Tienes el agente de búsqueda, el de SQL y finish o terminar el ciclo. No tienes más nada que no sea eso. Esto literalmente lo que hace es que el structure output al final o las opciones que tengan sean las que son y no tengan la posibilidad de equivocarse a la hora de llamar a alguno de estos agentes. Entonces ya que hemos definido los miembros, el system prompt, el estado que vamos a estar manejando y el router o qué opciones tienes para manejarte, ahora sí vamos a crear nuestro agente. Así que definimos el nodo del supervisor, que va a tener como parámetro el estado, que va a ser la clase state, y va a tener el comando con las clases literales que van a poder hacer el research, el SQL agent o finalizar, que sería el end. Preciso. Como siempre, para que esto funcione hay que proporcionarle las memorias que tenemos. Así que lo que hacemos es definir una variable del session ID con el state session ID. ¿Qué estamos haciendo? Como tenemos aquí el parámetro del state y ya sabemos que esto aquí contiene la clase state como tal, al acceder a session ID como string, lo que estamos haciendo es acceder a todo el diccionario del default. Así que sabemos que el session ID ahora va a ser el default. Y la memoria va a ser la función de getMemories con el session ID correspondiente que le hemos definido. Así que ahora sí vamos a tener toda la información que hemos tenido y las interacciones con el usuario. El message va a ser el role system content, el system prompt va a ser el system prompt con el estado añadido de message. Preciso. Recuperamos el historial de memoria específico de la sesión con chat history igual memory. Cargamos las variables de la memoria y obtenemos toda la lista del chat history. Si tenemos mensaje, lo que vamos a hacer es retornar la posición 0 de esta lista. Así que lo que hacemos es obtenemos el penúltimo mensaje. Y si tenemos un SQL history, hacemos más de lo mismo. Y añadimos al estado las últimas 3 consultas o relaciones SQL que hemos tenido. Así que no solamente tenemos la conversación con el usuario, sino todas las interacciones que hemos tenido con las bases de datos. Así que también guardamos esto en la ventana del contexto. Esto es casi que impensable hacerlo en N8N sin hacerlo extremadamente complejo. Esto es una ventaja del estado. Puedes pasarlo de manera dinámica, lo que te plazca, literalmente, con la gestión de ventana de contexto que se te ocurra. No estás limitado a absolutamente nada. Aquí tenemos la primera ventaja sobre N8N. Ya que en N8N
esto que acabamos de hacer es prácticamente inviable. Es casi inviable que en base a un mensaje ya tengas una manera estructurada de gestionar la memoria de los SQL y encima gestionar la memoria. O sea, es casi que no imposible, pero tienes que hacerte muchos trabucos mentales y sería muy poco óptimo ya que consumirías muchísimos más recursos. Así que con esto ya tenemos literalmente una memoria seccionada de la memoria original justamente para manejar las bases de datos. Y esto solamente es el primer nodo de todos los que hay. Ahora que existe una respuesta que va a ser el LLM, que lo definimos desde arriba, con un Structure Output Parser, que va a ser el router. ¿Para qué? Para determinar si tengo que contestar con alguno de los subagentes o no. Y invocamos con Message, que va a ser el último mensaje del usuario. Listo, preciso. Y el GoTo, que básicamente lo que hacemos con el GoTo es directamente delegar, digamos que la tarea al siguiente nodo o al siguiente agente en caso de que sea necesario. Y lo hacemos como next, porque te acordarás que en el estado tenemos definido el next. Así que sí, estamos accediendo al estado nuevamente para hacer este trabajo. Una cosa muy importante a explicar es que el command básicamente sirve para poder, digamos que, enrutar de manera automática ciertos nodos sin necesidad de establecer el grafo posteriormente. Ya van a verlo de manera precisa. Si el goTo, o sea, la respuesta del estado de next es diferente a terminar, o sea, terminar la ejecución, vamos a obtener el último mensaje y vamos a delegárselo de manera correcta al siguiente. ¿De qué manera? Con un guardador del contexto. Y ya si el goTo es finish, goTo tiene que ser igual a end. Ahora, esta función que retorna el comando, donde tenemos el goTo, que va a ser equivalente al goTo que defina este agente, con los cambios correspondientes. En este caso, ¿qué estamos haciéndole el update? Estamos haciendo el update al estado, que sería esta clase de aquí. Es un poco complejo, así que en el video la cantidad de veces que sea necesaria para entenderlo. Pero básicamente actualizamos el next, que es este parámetro de aquí, con el goTo. Ya con esto sabemos si es next, perdón, next no, si es finish, research o SQL agent. Y el último agente, que en este caso sería el supervisor, que aquí es el lazy agent. Listo. Ya con esto definido, ya tenemos nuestro agente supervisor, que sería este de aquí. Y ahora para los subagentes tenemos que hacer algo como esto, donde vamos a llamar al siguiente flujo de trabajo, ¿verdad? Bien, ya con esto definimos perfectamente el estado inicial de nuestro agente y creamos de manera adecuada a nuestro agente orquestador. Porque ya vieron que manejamos los goTo, cómo se va a transferir el contexto, etc. Ahora vamos a definir los miembros en la lista, o sea, vamos a definir nuestra agente de búsqueda y el SQL agent. Para esto vamos a utilizar una de las clases que importamos anteriormente, que es el create_react_agent, porque sí, LangGraph no siempre es complejo, también tienes la posibilidad de hacer agentes de manera predefinida, que esto es lo más cercano que tendríamos en 8N en LangGraph, que básicamente lo único que hacemos es definir el research agent con el create_react_agent que acepta unos parámetros en particular. Acuérdense que si tienen la extensión de Python, cuando la importación tiene este color amarillo es porque es una función. Y todas las funciones aceptan parámetros. Ustedes tienen que definir qué parámetros van a pasarle. En este caso el modelo que vamos a utilizar es nuestro LLM. Las tools van a ser la search tool, que se acordarán que la definimos aquí arriba. Search tool va a ser la de Tabili. Así que este parámetro se acepta en formato de lista y el prompt o el system prompt. En este caso, eres un agente experto en la búsqueda de información para responder preguntas usando siempre fuentes fiables, razonando de manera inteligente sobre tu respuesta. Porque el create_react_agent no es un modelo normal, es una llamada normal. Es un agente que simula el pensamiento y el flujo de decisiones. Básicamente es un agente que está optimizado para razonar sobre el flujo de trabajo que estamos haciendo en base a la necesidad del usuario y otorgar una respuesta estructurada y extensa cumpliendo con este patrón de diseño. Así que es superior incluso a esta posibilidad que tenemos aquí con el IA Agent tradicional de N8N. Ya vamos dos cosas que no puedes hacer con N8N de manera sencilla. Ahora, ¿qué hacemos? Definimos el agente. Ya con esto creamos, digamos que, otra instancia de este objeto que sería este N8N. Ahora lo que hay que hacer es definir el nodo. Definimos el Research Node. Y como siempre, vamos a pasarle como parámetro nuestro state. Ahora actualizado por la información que da el agente orquestador, que tiene un comando. En este caso, la única posibilidad que tiene esta agente de retornar la información es pasársela directamente al supervisor, porque queremos que nuestro agente supervisor sintetice la información para responder en base a esto. No nos interesa que cada uno de estos agentes responda de manera independiente directamente al final del usuario. ¿Qué se podría hacer?
Tres cosas que no puedes hacer con N8N. Si te interesa que esta información la pase directamente a la gente y no haya algún error o algún artefacto mientras la información pasa al siguiente, lo que puede hacer para reducir el margen de error que hay en el sistema es que el agente especializado en responder según esta consulta en particular retorne directamente a la respuesta final que le va a llegar al usuario y lo mandarías directamente a los mensajes finales. Así que sí, aquí van tres cosas que no puedes hacer con N8N. En este caso, si lo mantenemos como que el agente supervisor va a sintetizar la información, así que hacemos que el comando literal o el objeto que retorna esta función sea al supervisor. Sencillo. Entonces definimos este nodo que va a ser sessionID igual state sessionID. Esto es lo mismo, esto no voy a explicarlo nuevamente. Y ahora sí va a cambiar algo. La pregunta de nuestro usuario va a obtenerse del state message, que va a ser el último mensaje. El -1 básicamente se define que esta lista, estos mensajes son una lista, y el -1 es la última posición que hay, o sea, el último mensaje que llegó. Con el punto content obtenemos esta información y ya cargamos las variables. ¿Qué es lo que hacemos aquí diferente? Creamos una pregunta enriquecida, por decirlo de alguna forma. Entonces, como ven, básicamente si hay chat history, o sea, si existe la pregunta, que naturalmente sí, hacemos que esta consulta sea más optimizada y sería, siguiendo este contexto, chat history, responde esta pregunta, question. Si no, la pregunta enriquecida va a ser simplemente la pregunta. El resultado va a ser el research agent, que aquí lo invocamos, .invoke message, el human message, content, con esta variable que definimos aquí. Preciso. Retornamos nuevamente el comando con la información estructurada mejor, o sea, con este update que actualiza el estado nuevamente con el human message, con el contenido que retornó el agente y el nombre del agente que hizo esta tarea, que en este caso nuestro agente es el researcher. ¿Y a dónde va? A supervisor. Listo, preciso. Ya manejamos ahora nuestro nodo de agente de búsqueda. Ya tenemos ahora definido nuestro agente contable y nuestro agente supervisor. Ahora vamos a lo bueno realmente, que es nuestro agente capaz de manejar bases de datos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Lo primero, obviamente, es definir la base de datos. Así que creamos la base de datos como un DB, una variable llamada DB, que va a ser SQL Database. Como sabrán, es la clase que importamos directamente desde aquí, SQL Database, que va a ser from URI. URI básicamente es, por decirlo, el dialecto que tiene esta base de datos. En este caso es un SQLite. Y es un Chinook DB, que básicamente es un directorio que ya tenemos creado. Si no la tienes creada, tienes que crear este directorio. Te puedes meter a la documentación de LangChain para que veas cómo se hace. Ahorita lo vamos a checar un poco. Pero básicamente esto lo que hace es acceder a un directorio que está dentro del mismo directorio que esto. O sea, básicamente aquí en la que está Chinook DB, que es exactamente el mismo directorio. Así que sí tiene que estarlo. La base de datos puede ser Chinook, la que sea, da igual. Y ahora creamos el Query Prompt Template, que va a ser el template que va a estar manejando nuestro agente SQL. Lo sacamos de Hub, que Hub se acordarán que lo sacamos desde aquí. De LangChain importamos Hub. ¿Qué hace la clase Hub? La clase Hub básicamente importa cosas desde la nube que ya están predefinidas. En este caso, como ven, jalamos, o es un pool, el LangChain IA SQL Query System. Así que sí, ya LangChain tiene un prompt template especializado para agentes SQL, así que lo que hacemos es traerlo sin necesidad de escribirlo nosotros nuevamente. Definimos una clase que va a ser el Query Output. ¿Por qué es tan importante esto? O sea, tómenlo en cuenta. Query Output es clave, ya que si la sentencia SQL tiene texto o no está armada de la manera correcta, no se va a poder ejecutar. O sea, no puede ser que está ya. Aquí está la consulta SQL, por ejemplo. Aquí está la consulta. Y aquí tenemos la consulta. Si nosotros pasamos esto como tal a nuestra base de datos, si hacemos aquí el control X y lo pasamos a la base de datos, no se va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque no es válido este texto de aquí, solamente es válido la consulta como tal. Y con eso lo que hacemos es crear nuestro Structure Output Parser. En este caso va a ser un diccionario donde vamos a tener de primero la query y vamos a tener la query pero sintácticamente correcta. Así que ya con esto nos aseguramos que va a retornar un objeto que va a ser ejecutable para la base de datos. Y aquí vamos a hacer algo llamado pipeline, que ya van a ver qué significa. Pero básicamente definimos nodos para cada tarea especializada. Primero quiero un nodo que escriba esta sentencia, que va a tener como parámetro el question string, que básicamente es la pregunta del usuario en cuestión, que va a retornar un string también. Como ven, este es el primer nodo que nos retorna un comando. ¿Por qué?
porque vamos a tener un subagente orquestador del SQL que va a hacer todo el pipeline. Ya lo van a ver. Entonces del prompt va a ser equivalente al query prompt template, que es este de aquí, y vamos a invocarlo simplemente. El dialecto de la base de datos va a ser igual a db.dialecto. ¿Por qué funciona? ¿De dónde sale este punto dialecto? Es una función incorporada cuando importas todas las clases necesarias relacionadas a SQL. Entonces, al definir aquí esta base de datos SQL, también puedes acceder a su dialecto. Entonces tenemos dialecto va a ser igual a db.dialect. El top K, o la capacidad de retorno que vamos a tener, en este caso va a ser 10. Información de las tablas, muy importante, y aquí se hace todo, va a ser database.getTableInfo. ¿Por qué esto es tan importante? Se los voy a imprimir aquí para que vean cómo funcionaría. Y es que tú, al obtener la información de las tablas, vas a entender cómo funciona la estructura de esta base de datos. En este caso, aquí tenemos la estructura, de modo tal que vamos a saber qué consultas tenemos que hacer, porque tenemos ya toda la información de cómo está estructurada. Por eso es un rack estructurado. Y en base a esta estructura, vamos a retornar una respuesta en particular. Posteriormente tenemos el input del usuario, que va a compartirse con el mismo question, que sería el parámetro definido originalmente. Entonces, este pipeline, ¿qué significa? Vamos a tener una estructura LLM que va a ser el LLM con el query output, que aquí lo definimos. El resultado va a ser este mismo LLM estructurado con el prompt invocado. ¿Qué va a retornar esta función? El resultado de query, que es esto de aquí. Como ven, aquí ya tendríamos una consulta SQL sintácticamente correcta. Ahora que queremos que ya la tenemos escrita correctamente y lo tenemos validado, tendremos que ejecutar la consulta en nuestra base de datos. Esto es muy simple. Creamos una variable llamada execute query tool igual query SQL database tool, que esto lo definimos aquí con esta clase. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Query SQL database tool, que básicamente es para ejecutar las consultas. Entonces aquí ya no hay mucho drama realmente. Definimos esta clase con la variable o el parámetro que acepta, que va a ser db igual db. Listo. Y va a retornar un execute query tool.invoke query, que va a ser este parámetro que se define aquí, que va a pasar desde este estado. Listo, sencillo. Y ahora tenemos el SQL generate answer para poder sintetizar la información que retornó la tabla ejecutada anteriormente, que va a tener el question, la query y el resultado. ¿Qué hacemos aquí? Estamos retornando el resultado de esto con la pregunta de esto, y este resultado va a ser básicamente lo que va a generar esta respuesta. Entonces, tenemos la pregunta del usuario, que tenemos aquí el prompt. Siguiendo la siguiente instrucción de SQL, vamos a tener la pregunta del usuario, la query y el resultado de esta query. Lo que va a hacer es sintetizar la información para hacer la respuesta precisa. Response igual llm.invoke prompt return response.content. Listo. Y ahora sí viene lo gordo. Definir el agente SQL. Ya sería el tercer agente que hemos definido. En este caso aquí está la tercera cosa que no se podría hacer en N8N, que es el pipeline. Sería hacer un sistema multiagente más preciso en N8N, o sea, un agente que tendría otro agente que tendría otros agentes especializados para cada tarea. Y en este caso lo definimos solamente con 3 funciones súper cortas, o sea, increíble. Mismo proceso de siempre. Obtenemos la memoria del usuario, obtenemos el último mensaje y ahora tenemos el pipeline, que le definimos como variables, que va a ser query, result y respuesta, con las funciones correspondientes y los parámetros que habría que tomar en cuenta. Como lo pasamos desde el state, tenemos que actualizar el estado y, como ven, esta función ya retorna un comando que sería ir al supervisor. Así que el supervisor ya tendría la respuesta de esta base de datos. Todo correcto. Con este pipeline, esto se va a ejecutar justamente en este orden y ya esto sería lo de siempre. En este caso lo modificamos porque ahora en el state sí vamos a añadir, como en SQL history.append, la pregunta del usuario y el SQL query, que se acordarán que lo definimos aquí, SQL history, como una lista. Así que ahora sí, ya tenemos también cómo funciona el append a nuestra SQL history. Así el agente supervisor va a tener un historial claro y preciso de toda la interacción que ha tenido con la base de datos. Entonces, simple. Sí, bueno, esto es una condicional que no la voy a explicar, porque tampoco quiero que el video dure 1 hora y media, aunque a este ritmo. En fin, el memory va a ser save context, la pregunta del usuario y el output de answer. Y va a retornar, como siempre, el nombre del agente
para que el superior sepa de qué agente viene esto no en particular, y va a actualizar el SQL history. Go to supervisor. Como ven, aquí actualizamos nuevamente el estado y lo redirigimos a supervisión. Ya vamos a terminar, ¿eh? O sea, ya vamos a terminar. Vamos a ejecutar de primero todo esto, que no lo ejecuté, de hecho. No he ejecutado nada desde aquí. Y la idea es que ustedes vayan viendo un poco todo. Así que, sí, vamos a ejecutar hasta acá. Como ven, de momento todo es correcto. O sea, todo da un check directamente. Así que, bien ahí. Todo. Como ven, las importaciones son correctas. Esto también es correcto. Y esto es correcto porque es la agente de supervisión. Y esto va a dar correcto nuevamente. Perfecto. Como ven, todo está funcionando perfecto. Ya que tenemos definido nuestros agentes, ¿qué sería lo que viene ahora? Orquestarlos, que funcionen de manera armónica. LangGraph funciona por grafos, por eso se llama LangGraph. Es muy similar a n8n en este aspecto, ya que lo que hacemos es definir el flujo de trabajo como tal, y esto lo hace más modular, más preciso, etc. En este caso, en n8n lo nuestro sería algo tal que así. Más o menos, obviamente estos agentes tendrían todas sus funciones y todas sus cosas. ¿Qué hacemos? Definir el grafo. Es decir, todo esto de momento son condiciones sueltas, pero no hay una relación per se entre el inicio y el final. Entonces lo que hacemos es crear un workflow que va a tener el estado del grafo, que el estado del grafo que es nuestro estado, así que le pasamos el state que hemos definido antes, pero ahora con todos los datos actualizados, iteración tras iteración. Añadimos un nodo que va a ser supervisor, o sea, el nombre supervisor va a ser nuestro agente supervisor, que es el supervisor node. Y ahora creamos una arista, que una arista es la conexión, velo de este modo, que message es un nodo. Vamos a separar todo esto. Cada uno de estos elementos aquí son nodos. Y las aristas o las edge serían lo que lo conectan. Así que, por ejemplo, sería el equivalente a que yo diga start supervisor, start sería mensaje y supervisor serías tú. Así que sería esta arista de aquí. Ahora ya sabemos que la información tiene que pasar de aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces nada, perfecto por ese lado. Lo que vamos a buscar ahora es, ya que hemos definido que el agente tiene que empezar desde el supervisor, añadimos al nodo research, que va a ser nuestro research agent, y añadimos el nodo de SQL agent. Ahora, en un caso normal hubiésemos usado aristas para definir todos los nodos, o sea, para definir toda la interacción entre el grafo. Pero en este caso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos usado activamente la clase de comandos. Que la clase de comando lo que hace es definir que tú tienes que ir hacia tal sitio. Entonces ya eso está definido realmente. No hace falta rehacerlo porque estaríamos haciendo una reescritura del código, ¿no? Directamente. Y en este caso no sería edge, serían conditional edge o aristas condicionales. Una arista condicional básicamente es, velo aquí en N8N, como aristas que son opcionales. Por ejemplo, esto aquí no es opcional. Sin embargo, las tools sí que lo son. ¿Por qué? Porque no es necesario interactuar con ellas. Así que, como ven, sería una línea punteada, donde el sistema principal o el agente supervisor va a decidir si es apropiado o no escoger tal que herramienta. Así que en este caso no es necesario definir nuestro grafo. Lo que hacemos es pasar esta área del workflow a nuestro grafo como tal, que lo vamos a compilar. Con esto ya hacemos que todo se compile y funcione correctamente. Y como ven, funciona. Último paso. Ahora sí. Si se recordarán en nuestro estado realmente, en ningún momento definimos la lista de mensajes o el mensaje del usuario. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? La clase del estado como tal recibe también a MessageState. Que MessageState básicamente lo que hace es definir de manera implícita que va a haber una lista de mensajes apropiadas según la conversación típica que se tiene entre un humano y una inteligencia artificial. Así que aquí de manera implícita estaría el parámetro de message, que no está, pero lo estaría de manera implícita. No está de manera explícita, pero sí de manera implícita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomando en cuenta que el estado sí está hecho como message, lo que vamos a hacer con el process message es definir este parámetro para enviárselo al estado y que tenga registro del mensaje del usuario. Tenemos el mensaje que va a ser un string y el session ID que es default. Y así tenemos ya la memoria definida. Y ahora lo manejamos. Config básicamente es como maneja Launch en la sesión de los usuarios. Es decir, a configurable, session ID, que aquí la definimos. Listo. Y el estado inicial, que va a ser human message, estado de mensaje del humano, content igual message. Result, graph.invoke, initial state, o sea, al grafo, le pasamos nuestro estado inicial con la pregunta del usuario y el session ID o la configuración.
y va a retornar la respuesta de nuestro último agente con el Session ID. Y aquí tenemos un mensaje que nos va a salir en caso de error. O sea, error, string, el error, con nuestro Session ID sobre qué usuario se generó este error. 4 cosas que ya no podríamos hacer con N8N, ya que esto es inviable, ¿no? Hacer esta gestión de usuarios. Entonces, como ven, pip, funciona. Esto espera que pasen variables, así que no se ejecuta nada como tal. Y ahora quiero que vean esta función que me parece divina, que a veces funciona, a veces no, porque un servidor se cae. Pero lo que hacemos con esto es obtener visualmente cómo funcionaría esto. Así que ahora ya sabes cómo se vería este equivalente desde un 8N. Sería tal que así. Tenemos el estado inicial, que va el supervisor. Aquí estos subagentes se comunican entre sí para finalmente dar un mensaje final. Ahora sí, media hora de explicación de código, Abraham. Quiero disfrutar. Pues bueno, a disfrutar. El resultado sería procesamiento de mensajes. En este caso yo pregunto, ¿qué agente generó más dinero en el año 2009? Así que accedemos a nuestra base de datos y sería imprimir SQL query result, SQL respuesta. Obviamente, de primero esta es la ejecución, ¿no? Porque estamos llamando a la función de process message, que le estamos pasando como parámetro el mensaje. Y no es necesario pasarle como parámetro también el session ID porque aquí ya lo estamos definiendo. ¿Ven? Aquí ya hacemos el string igual default. El mensaje si no lo hemos definido. Así que como acuérdense, las posiciones de los argumentos en Python es posicional. Así que según qué parámetro le envíes, lo va a tomar de en primera o segunda posición. En este caso, al pasarle un solo parámetro, que es el agente, o este texto aquí, que es un string, va a tomarlo y ocupar este mensaje aquí que se va a mandar al initial state. O sea, que va a tomar este lugar. Y el session ID no lo pasamos porque ya lo definimos. ¿Ok? El mismo caso se aplica para cada uno de los casos. A empezar. Usamos ChinookDB, así que van a ver que la información que va a retornar esto es 100% correcta. Como ven, nos da una advertencia de que la clase Conversation Buffer Memory está obsoleta ya. No pasa nada porque es un ejemplo. Y aquí ven, el agente que generó más dinero en el año 2009 fue Steve Johnson, con un total de 164.34 dólares en ventas, me imagino. La capital de Francia es París, me dice, y van a ver que funciona la memoria, ya que aquí estamos preguntando cuántos habitantes tiene este país. ¿Qué país? Con el que hablamos, o sea, Francia, así que va a tener que retornar el resultado del país de Francia, así que aquí ven que la memoria también funciona. Francia tiene una población aproximada de X. Vamos a debuguear esto ahora. Ya vimos cómo se crea el sistema, ahora quiero debuguearlo, quiero saber cómo funciona. Pero tienen que entender algo. Aquí estamos usando una librería llamada Jupyter. Básicamente lo que hace es que podamos ver de manera explícita cada uno de los bloques. Esto se ejecutaría normalmente aquí en un código de Python. Así que, como ven, es bastante distinto. Y lo que hay que entender aquí es que para el testing.ipinb sí puedo usar esta ruta, que es una ruta total, pero en Python tendrías que usar esta ruta aquí, o sea, la ruta, digamos que real del directorio, porque no la toma por el directorio según sea el caso, sino que directamente tienes que mandarle toda la ruta en sí. Y aquí, como ven, ya nos retorna toda la información. Así que muy importante, ya que sin este paso la función de getTableInfo no va a funcionar y se nos parte el sistema. En resumen. Entonces, bueno, como ven, estamos usando la misma base de datos que usamos en la documentación de Landgraph y van a ver aquí este tocho de sistema de base de datos SQL que ellos hicieron. Ven que el nuestro también es igual de eficiente, ya que ven que están usando ChinookDB. Aquí quiero que lo vean, quiero que lo vean, quiero que lo vean. Aquí está, estamos usando ChinookDB, o sea, la misma base de datos. Y lo que queremos ver es la respuesta final, que es la misma que usamos. Esto lo hice yo para que vean que realmente funciona y no es ninguna guarangada aquí que yo me estoy inventando. Esto funciona. Como ven, misma respuesta. ¿Cuántas ventas hizo la gente con más ventas en 2009? Y aquí ven la respuesta. Aquí ven IA Message. Aquí está. El agente que hizo más ventas en 2009 fue Steven Johnson con un total de 164.34. Misma respuesta. O sea, ya hicimos que podamos hablar con una base de datos SQL, que podamos buscar en internet, agente supervisor, gestión de memoria para las bases de datos en particular. Una maravilla. Ahora yo quiero debuguear esto. Yo quiero que esto funcione y yo quiero debuguearlo. O sea, yo quiero ver cómo es el proceso realmente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sencillo. LangChain nos proporciona una maravilla llamada Langsmith, donde cual vamos a poder tracear la evolución de nuestros agentes. ¿Qué tenemos que crear?
una carpeta en nuestro entorno virtual que va a ser langgraph.json, donde vamos a tener las dependencias, que aquí solamente pongan este puntico aquí, y el grafo. Esto es un JSON que va a recibir la API de Langsmith y va a procesarla para poder traerte digamos que la evolución de tu directorio. Así que en este caso, vamos a definir esto como SQL Agent o Multi-Agent en este caso. Y vamos a empezar con el directorio de RAG avanzado barra estructurado barra multiagent-sql.py. Y aquí tenemos que pasar la variable donde está el grafo compilado, que en este caso es graph. Como ven, aquí tenemos la función ya completa y tenemos el grafo aquí. Así que graph igual growflow.comply es lo que queremos pasar, la variable del workflow. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Bueno, creamos una nueva terminal de primero y tenemos que dirigirnos al directorio, en este caso es agent.edu, donde se encuentra el langgraph.json. En este caso vemos que el directorio donde se encuentra es langgraph.edu, así que hacemos aquí cd agent.edu. Ya que aquí está esto de copilot que me molesta, pero bueno. Y para que esto funcione ya tenemos el directorio donde está graph agent.edu y hacemos el langgraph.dev. Básicamente lo que hace este comando es ubicar dónde está el langgraph.json y levantar el Langsmith según los grafos que haya detectado. Entonces vemos que ejecutamos esto y nos sale todo esto. Bienvenido a Langgraph, API, local, estudio UI, API docs, in memory, etc. Aquí como ven ya se abre el debugueo y aquí vamos a tener en tiempo real y verídico nuestro agente. Que aquí lo ven. Tenemos, déjame quitar esto para que lo vean. Aquí está, supervisor con exactamente la misma gráfica que hemos visto aquí. Aquí está, es exactamente el mismo gráfico. Así que sí, funciona de requete chupete. Y vemos que incluso te da el subagente, o sea, te da la información de cómo funciona el grafo dentro de los subagentes. En todo caso, el research lo que hace es el start. Tenemos el agente búsqueda que interactúa con sus herramientas, finaliza y del fin no termina simplemente, sino que va al agente supervisor. O sea, chulada. Realmente así se vería el grafo. Realmente así es que se vería el grafo. Genial. Ahora, ¿cómo puedo yo comprobar esto? ¿Cómo puedo comprobar que funciona bien? Lo primero que hay que hacer es aquí, mantenemos esto aquí, un nuevo hilo, como en esto yo lo he probado. Y podemos hacer que se imprima en un JSON para ver las variables o prairie print para que lo veas todo. Y lo que hay que hacer es rellenar el estado inicial. Entonces aquí puedo hacer la misma pregunta de qué agente hizo más ventas en el año 2009. Ponte que misma pregunta. El next, aquí hay que ver cómo es que se define el estado en el initial state. Así que nos vamos a apoyar de ahí. En todo caso tenemos que nuestro initial state, tenemos session ID vacío, tenemos un contexto que es un diccionario vacío también. Ok. Entonces de momento tenemos que rellenar el dato de next. Next, ¿cómo se pone aquí? Como supervisor. Entonces nosotros vamos a rellenar eso de la manera que lo hicimos ahí. Next es supervisor. No es necesario poner las comillas porque esto se detecta automáticamente como un string. Así que lo pasamos a supervisor. Session ID la dejamos como la default, que es el string que definimos en la variable. Contexto no es importante rellenarlo. SQL History vamos a rellenarlo para que vean simplemente cómo es que realmente obtiene la información del SQL siempre. Y ahí lo van a poder ver. Entonces por el estado inicial pasamos esta lista de aquí. Solamente de ejemplo. Esto funciona, ¿sí? Last agent, en este caso creo que en el initial state lo definimos como un campo vacío, si no recuerdo mal. Vamos aquí, initial state. Last agent, sí, es una cadena vacía, entonces no es necesario rellenarla. Y si no recuerdo mal, esto ya sería todo correcto. Bueno, asumiendo que sí, y aquí lo que haríamos que hacer es darle a este botón de submit. Y aquí ven cómo se van a procesar los datos. Aquí ven cómo lo hace del supervisor, pasamos directo al SQL Agent y ya rapidísimo. Dios, se terminó todo. Y aquí vamos a ver paso a paso cómo estaría funcionando esto realmente. Aquí ven que según yo ponga el placeholder en el escritorio, va viendo por qué pasa el grafo estábamos yendo. Primero es que hacemos que el next es el supervisor. El default va a ser el session ID. Mesas, ¿qué agente hizo más ventas en el 2009? Ven que se invoca el SQL History y aquí vemos cómo el agente supervisor tiene como contexto directamente ya las consultas que se han hecho anteriormente. Así que tiene contexto de qué interacciones hemos hecho con la base de datos.
Entonces el supervisor ve todo el estado y lo que hace es redirigir. ¿A dónde hay que redirigirlo? El next lo rellenamos y lo actualizamos con SQL Agent. Así que ahora pasamos aquí, como ven, el nodo se resalta. Entonces, entra el contenido, el name, el type, etc. Y lo que hacemos es, como se acordarán, tenemos el nodo especializado en la escritura de este SQL y lo que hacemos es seccionarlo correctamente. Tenemos la pregunta del usuario y se divide ahora con esta pregunta SQL que es un diccionario. Y aquí está la consulta válida. Seleccionamos y como ven es toche de consulta donde podemos optimizar los datos como sea y como ven. Todo esto es una consulta para hablar con la base de datos. O sea, brutal. ¿Qué ahora pasa? Como lo definimos con el GoTo, va al supervisor y ahora sí finaliza la tarea. ¿Qué output nos da? Pues el mismo. Y eso sería todo. De modo tal que sí, ya tenemos de manera 100% debugueada todo el sistema. Entonces, como ven, esto es brutal porque tienes el manejo de todos los nodos. De hecho, aquí funciona un poco diferente. Esto es más que nada para que tú veas cómo ha interactuado la información en todo tu grafo, pero naturalmente es súper distinto. Y aquí, como ven, ya se hace todo hasta el final. Entonces, este sería el código básicamente. Ahora, ¿qué otros tipos de racks tenemos? Aquí ya vimos el ejemplo práctico y vivido del rack estructurado. Como ven, aquí tenemos el debugueo de todo lo que hemos hecho. Ya vamos aquí al final, vamos a cortar la ejecución y vamos a cerrar la consola. Vale. Ya vemos que todo esto funciona. Ya viste cómo hacer el rack estructurado y viste cómo funciona un sistema multiagente, pero con Python. Viste todas las ventajas que presenta sobre N8N, las cuales son millones. ¿Qué otros racks tenemos? Tenemos el rack estructurado, que es el que acabamos de ver, y tendríamos en contraparte el rack no estructurado, y dentro del rack estructurado tenemos incluso racks que serían semi-estructurados, que combinarían la bondad del rack estructurado en poder tener información estructurada, optimizada para que los humanos la lean, y que sea relacional para que se mantenga el contexto durante cada interacción y la inteligencia artificial tenga una certeza absoluta de cómo se manipulan toda la estructura de datos dentro de una empresa en particular. Y podemos combinarlo con las bondades del rack no estructurado, que es recuperar la información según la similitud que hay en algún campo en particular. Entonces podrías mezclar esto haciendo que la descripción de las tablas, por ejemplo, sea no estructurada. Y aquí podrías obtener respuestas de esas tablas en particular para ya luego hacer una consulta, por ejemplo. Y estas son optimizaciones que ya les digo yo que son para 10.000, 15.000 elementos o incluso más. Pero tenía datos estructurados que no son SQL. Podemos tener el JSON o podemos tener SQL más vectorización, que es lo que hemos visto aquí. ¿Qué tenemos también? Bases de datos de grafos, por ejemplo, que en vez de ser tablas, porque esto al final del día lo que es una tabla, podríamos tener una base de datos que serían nodos y aristas conectados entre sí. Por ejemplo, una escuela principal, ponte un nodo principal de una escuela, donde cada estudiante también figura como un nodo y podemos ver la relación que hay entre este estudiante y tal profesor. Entonces ahí se crea un grafo o una arista. Luego, la relación de este estudiante con el estudiante anterior. Y aquí se crea otra arista. Y ven, aquí se va creando como una red. Esto sería una base de datos de grafos que son óptimos para otro tipo de tareas, que en este caso sería un lenguaje de Cypher completamente diferente, etc. Y dentro del rack no estructurado hay procesos mucho más complejos. Cuando digo muchos más complejos, son muchos más complejos que no radican simplemente en hacer el típico Quickstar de su país, porque aquí lo que estamos haciendo no es crear un algoritmo ANN, ni indexar documentos, ni nada por el estilo, sino simplemente obtener los vectores más similares, iterando sobre todos los vectores. Así que esto no es una estrategia de optimización para nada recomendable. Solamente para datos que no sean muy grandes y si no necesitas optimizar los recursos al máximo. Más adelante que les puedo comentar. Respecto a la documentación del Landgraph, ya vieron que literalmente el agente responde lo que tenía que responder de la base de datos, así que funciona perfecto. Obviamente se puede mejorar, pero esto es un módulo súper grande en caso de que quieras hacer el super agente SQL, que sería, tendría que hacer cada uno de estos pasos de manera consecutiva. O sea, este sería el pipeline que haría esta gente, como en una locura de grafo. Tienen aquí un documento más general donde fue extraímos la mayor parte de información del video, que aquí como ven tenemos incluso el estado. Y van a poder ver paso a paso cómo funcionaría todo el tema relacionado, por esta vez con un Human in the Loop, cosa que tampoco puede hacer N8N, que es implementar un Human in the Loop de manera precisa y adecuada en cada nodo o antes de consultar a cada herramienta. No lo hace. O sea, si tú llamas una herramienta, tienes que llamarla ya. No puedes hacer múltiple estado en la herramienta. Así que sí, esto tampoco se puede hacer con N8N. 5 o 6 cosas que no se pueden hacer con N8N ya hemos visto. Así que sí, N8N ahorita va perreado, básicamente. Está súper perreado. Y luego tenemos, esto para ustedes, el SQL
Database Toolkit, que es básicamente para definir todas las herramientas de las bases de datos y las estandarizas directamente y no tienes que hacer muchas de las cosas que hicimos en el código que hemos visto, que les repito, lo tienen gratuito en la descripción del video, adjuntado a la comunidad de Telegram, y aquí básicamente tienen cómo pueden estandarizar las llamadas de bajo nivel, en este caso para las herramientas en caso de querer hacer un agente SQL. En el 8N, hacer un agente SQL sería algo más o menos súper trucho, o sea, realmente, o sea, no es tan complicado, pero no estaría para nada bien porque tendrías que poner aquí, para empezar, no tiene SQLite. Así que si usas una base de datos SQLite para optimizar más aún la información, te jodiste. Tiene MySQL y PostgreSQL. Aquí está. Bueno, PostgreSQL sería. Donde tienes las operaciones de borrar, ejecutar una query, que aquí por algún motivo que desconozco, bueno, supongo que si hago esto, con expresión, debería poder hacer una inteligencia artificial, ¿verdad? Ostras, que no se puede. Bueno, creo que esto no lo puedes hacer que lo rellene una inteligencia artificial, así que no puedes ejecutar la consulta directamente. O sea, peor, esto es peor de lo que pensé. Puedes insertar datos, que supongo que aquí, ok, ya decía yo, sí lo puedo hacer una inteligencia artificial al menos. Puedes actualizar datos, obviamente, seleccionar, actualizar alguna tabla en particular, etcétera. Pero como es nada tan modular como LangGraph. Y les voy a decir algo. El RAG estructurado es el más fácil de todos. Ahora imagínense esto con un RAG no estructurado, o con indexación, y algoritmos ANN, o con un procesamiento de datos muy refinado. O si quieres hacer que el PDF sea estructurado, ¿cómo lo extraes? ¿Cómo usas pandas en 8N? Es un tema. ¿Cuál es el futuro realmente? Yo lo veo en este punto de vista, es que vas a poder usar. Yo usaría N8N para estas cosas estándar como llamar el modelo, la memoria, porque creo que N8N de verdad te facilita un montón la memoria. Hay que ser honestos en eso. Así que creo que la memoria también la mantendría con N8N. Pero en cada herramienta, yo lo que haría es un endpoint con Python para que lo gestionen de esta manera los datos de manera estructurada. Ahí les dejo esta idea. Vamos a ver esto en el canal. Spoiler. Y en el próximo video quizás hagamos una interfaz gráfica para los agentes que sea muy similar a las que proporciona N8N o mejores. Entonces, aprendiste un montón. Creo que lo vamos a dejar por aquí realmente porque ya no sé qué más te puedo decir relacionado a todo. O sea, viste literalmente cómo crear un sistema multiagente de más de 300 líneas. Viste cómo se procesan los datos, cómo hacer un pipeline con LangGraph. Aprendiste qué diferencias reales hay entre un 8N y LangGraph y qué cosas puedes hacer según sea el caso. Aprendiste cómo configurar tu directorio para poder en el entorno virtual hacer un debugueo con Langsmith y vas a poder ver aquí literalmente en tiempo real todo lo que hace tu agente. Vas a poder ver el grafo, vas a ver cómo interactúa en cada caso. Tienes aquí un apartado de output y puedes ver el output. O sea, tienes literalmente todo. Puedes incluso ponerlo como JSON. Puedes preparar datasets. O sea, puedes literalmente hacer lo que te dé la gana. O sea, puedes añadir aquí. Puedes hacer literalmente lo que quieras. Lo que quieras. Esto es algo que en N8N es impensable. Así que sí, de esto les hablaba. Y obviamente aquí pueden, si tienen más grafos, aquí pueden entrar a todos sus grafos. Aquí como ven tienen, bueno, ahorita acabo de literalmente cerrar el debugueo, ya la terminal no funciona. Y ya vieron incluso las diferencias entre Jupyter y Python normal. Aprendiste de RAG estructurado, de la diferencia con RAG no estructurado. Aprendiste cómo hacer información consultable y cómo hacer un sistema que consulte bases de datos SQL. Aprendiste estrategias de optimización externas que vamos a ver en próximos videos como esto, para obtener miles de productos. Aprendiste qué otros tipos de datos hay. Aprendiste de bases de datos relacionales, de bases de datos de grafos, de bases de datos no estructuradas. Aprendiste a cómo desarrollar estos sistemas de manera súper modular y viste literalmente todo lo que necesitas para hacer o iniciar en el RAG estructurado. Entonces, sin más, espero que te haya gustado este video porque de verdad esto no se muestra en ningún lado de YouTube actualmente. Si quieres aprender más, tienes la comunidad de Telegram donde estoy ayudando uno a uno a todas las personas que les haga falta. Esas personas tienen acceso directo y pueden opinar sobre los videos. Pueden, bueno, ustedes también pueden, pero pueden hacer sugerencias para próximos videos, hacen recomendaciones. O sea, esta comunidad está de verdad creciendo a un ritmo muy bueno y estamos aportándonos mucho valor entre todos. Y si quieres implementar soluciones de este tipo en tu negocio, no dudes en escribirme a el número que te estoy dejando en la descripción del video, el correo que te estoy dejando en la descripción del video y también tienes la opción de reservar directamente una cita conmigo desde el Calendly que también voy a estar dejando por ahí. Sin más, entren a la comunidad de Telegram, suscríbanse que estamos empezando y me ayudan un montón a crecer en estilo. No saben lo que me ayudan suscribiéndose y dándole like al video. Y sin más,
Nos vemos. Antes de terminar, estaba revisando el video y me di cuenta que menciono mucho la palabra pipeline, pero nunca digo qué es. Y un pipeline básicamente es una secuencia de actividades que se hacen para gestionar o procesar unos datos en particular o tareas. Y por otra parte, no expliqué bien cuál era la ventaja que presenta el RAG estructurado contra el no estructurado. Y es que el no estructurado, cuando hay dos relaciones que no están semánticamente muy unidas, sin embargo son igual de relevantes para responder una respuesta, ocurre algo llamado falla por diseño, y es que no puede recuperar esta información relevante si está dispersa. En cambio, un RAG estructurado, al tener una manera predefinida de estructuramiento de los datos, siempre va a poder obtener información relevante, ya que tiene literalmente un roadmap de dónde tiene que obtener cada información. A diferencia del RAG no estructurado, que está definido única y explícitamente por la similitud de vectores que hay entre una pregunta y la comparación que hay en la base de datos. Esto es lo que se llama como falla por diseño, cuando hay información dispersa, información suelta que puede ser relevante para la respuesta a un contenido en el RAG no estructurado. Así que bueno, ahora sí, esto sería todo. Muchas gracias por el video. Ya saben, únanse a la comunidad de Telegram, escríbanme si están interesados en servicios similares y nada, nos vemos.